van a viajar en carnavales con las nuevas tarifas de los pasajes. Ayer ha publicado la ATT una lista, un incremento sustancial en muchos casos de los pasajes aéreos en rutas bastante solicitadas, sobre todo en esta época que se viene, carnavales. A ver, vamos a hablar de esto y más con nuestro compañero de casa, Daniel Centeno. Él es periodista del área económica de La Razón. Dani, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Diego? Buenos días. Vamos a hablar de este tema que nos ha agarrado un poco de sorpresa a todos, como decías, en unas fechas tan importantes y tan frecuentadas. Además, la premura del comunicado, ¿no? O sea, sale el comunicado ayer, ¿sí? Sale ayer diciendo a partir de mañana estas son las nuevas tarifas. A Cochabamba era 358, 53 bolivianos y hoy 554. Es un salto importante. ¿Qué les digo a Santa Cruz? Que uno podía encontrar en algún momento en 475, 525, hoy 1118. Estas son las tarifas bases, son las tarifas máximas. Puede haber más baratos. A ver, ¿qué se sabe, Daniel? Bueno, básicamente estas son las tarifas tope, digamos, que autorizó la ATT. Es decir, que por encima de ese precio no se puede vender pasajes. Pero también puede darse casos en los que la temporada es un poco más baja y los precios pueden estar un poco más bajos, ¿no? Pero naturalmente eso no va a ocurrir ahora, ¿no? Que como mencionabas es carnaval y es un feriado largo y es un poco paradójico e irónico que el gobierno haya planificado, ¿no? Con un poco más de anticipación todos los feriados que va a haber para que estas temporadas que son justamente altas, los precios tienden a elevarse, ¿no? Están ahí, pero no puede pasar ese tope. Pero en los días que, por ejemplo, no sé, ahora digamos que no hay ninguna festividad, que estamos en 26 de enero, los precios en teoría no tendrían que estar tan elevados, ¿no? Sino un poco más bajos. Entonces, es como que un límite máximo, pero eso no quiere decir que todos los precios o todas las tarifas van a estar siempre tan elevadas, ¿no? Bien, entonces este es precio tope, eso es importante saber, es el techo, Sí. no es la base, no es que a partir de 554, sino hasta 554 en el caso de La Paz, Cochabamba. Claro, parece, diríamos, contraproducente que por un lado se intente promover el turismo interno, pero seguidito haya un incremento de tarifas en los pasajes aéreos. En los terrestres ya hubo debido al incremento del diésel, que ahí sí fue sustancial, y Samuel Doria Medina salió a criticar esto y dijo, el jet fuel no era subvencionado, ¿por qué se subió? ¿Hay alguna explicación, ya alguna postura del gobierno respecto al por qué se decidió ajustar o subir estos precios de pasajes? Sí, justamente hace unos minutos estaba dando una conferencia de prensa Carlos Agreda, que es el director del ATT, y él decía y contradecía un poco a Samuel Doria Medina, ¿no? Y decía que su postura había sido muy política y él explicaba que en realidad el jet fuel sí estaba subvencionado, ¿no? O sea, el combustible de aviación. Antes costaba más o menos 2 bolivianos el litro y ahora está costando más de 10 bolivianos. Entonces es un incremento más del 200%, de 288%, o sea, es un incremento brutal. Y lógicamente para los operadores nacionales ya no daba con esa tarifa, ¿no? No podían sustentar sus operaciones y según la ATT eso hubiese llevado a que todo el mercado estaría en riesgo porque ya no habría servicio, ya no podrían operar, entonces era mejor este incremento que fue un poco de golpe, pero para mantener viable todavía lo que es el transporte aéreo. Por supuesto, parte de las repercusiones es hablar de cielos abiertos para Bolivia, ¿no? Como una posible solución y que el mercado regule, que ya no haya una posición de la ATT de decir, bueno, estos son los precios, sino que el mercado, las aerolíneas definan cuánto cuesta un pasaje. Esto reflotó otra vez. Hay un diputado de Libre que presentó en diciembre un proyecto de ley de cielos abiertos que entendemos quedó parado o encajonado en algún lado en la Asamblea. Ajá. Sí, es nuevamente el debate que no es nuevo, ¿no? Sino que desde hace varios años ya se viene criticando este monopolio de BOA que absorbe más del 80% del transporte aéreo nacional. Entonces, lógicamente surgen estos cuestionamientos de traer nuevas aerolíneas, que no es un proceso fácil, es un proceso que
puede tomar entre 8 o 9 meses, no tanto por la burocracia interna, sino por los propios requisitos internacionales que hay. Entonces, no es algo que suben los precios hoy y la próxima semana o en un mes ya va a haber nuevas aerolíneas, ¿no? Es algo que va a tomar su tiempo. Como mínimo, un semestre tardaría una aerolínea en llegar, es decir, se empieza todo el trámite desde ahora, digamos, ¿no? Entonces, no es tan fácil, pero sí es quizás lo que se busca, ¿no? Reducir ese monopolio y que sean más aerolíneas para que incluso haya una competencia interna que obliga a reducir los precios y ya no sea tan perjudicial para el usuario, ¿no? De hecho, Humberto Roca, la anterior semana conversábamos con él, el ex propietario de Aerosur, anunciaba que está trabajando en una nueva aerolínea. Por los trámites necesarios para la instalación de una aerolínea, se habla de 1 año para una nueva aerolínea. Tú estás diciendo 6 meses para una que ya existe pueda operar en Bolivia. Y mencionabas BOA. Dijeron desde el gobierno, recuerdo que en enero iban a entregar más o menos un estado de situación de la aerolínea estatal. ¿Se sabe algo de aquello respecto a cuál es la situación de BOA actualmente? Bueno, no salió un informe detallado como tal, sino que cada vez son las autoridades del Ministerio de Obras Públicas las que van como que destapan un poco, ¿no? El caso de la aerolínea, de deudas, de una flota aérea que está bastante reducida, de un propio boicot interno por parte de exfuncionarios que estaban vinculados al MAS, pero todavía no hay un informe a detalle como tal, ¿no? Pero naturalmente por todas las versiones que dan a entender es como que una situación demasiado compleja. De hecho, por eso una de las medidas que asumió la ATT en su resolución del domingo, que es justamente esta la que incrementa los precios, es establecer un periodo de gracia no solamente para bolivianas de aviación, también para Ecojet y para TAMIP, para que no tengan que pagar multas, para que no tengan que pagar deudas por 12 meses, porque estaban arrastrando no solamente BOA, sino todos los operadores nacionales. Entonces esto es como que te da una señal de que realmente los operadores estaban con muchos problemas, con muchas denuncias, con muchas irregularidades, e incluso que la ATT tiene que asumir este tipo de medidas, ¿no? De decir, bueno, por un periodo de tanto tiempo no paguen sus multas y puedan operar con un poco de normalidad hasta que sus cuentas se estabilicen un poco. ¿Qué tipo de multas son estas? O sea, ¿por qué recibe una multa una aerolínea, por ejemplo, y la ATT les cobra? Bueno, principalmente en el caso de BOA y en el caso de Ecojet, que son los que más absorben, digamos, lo que es el transporte de servicio aéreo público, está relacionado con lo que son las demoras, con incumplimientos de horarios, con algunos incidentes que siempre ocurren, ¿no? En las maletas, en el transborde. Entonces, son multas que están relacionadas con haber brindado un servicio de una calidad inferior a la que el pasajero debería haber recibido. Sin embargo, no fueron los únicos incrementos. Ya hace algunas semanas, tras el anuncio del incremento del diésel, hubo un acuerdo con las empresas de transporte terrestre, también hubo un incremento allí. Este es por 180 días, es decir, 6 meses. Es esta escala tarifaria. No se sabe qué va a pasar, si sube después de 180 días o baja. En el caso del transporte terrestre, ¿también es por 180 días? ¿Es por 1 año? ¿Qué se sabe de aquello, Daniel? Sí, el caso del transporte terrestre también es por 180 días. Naturalmente este ya comenzó hace casi un mes, ¿no? En diciembre fue el que se dio a conocer el incremento, entonces en 5 meses vamos a saber si se mantienen esos precios, si bajan un poco, si incrementan un poco más, que parecería ser que va a ser la tendencia, ¿no? Porque a final de cuentas los incrementos parecen ser como que muy alarmistas cuando los decimos así, ¿no? De ahora todas las rutas están por encima de 1.000 bolivianos, pero porcentualmente no es tan representativo según la ATT, que dicen que son aumentos del 20%, o sea, que eran esperables, ¿no? Entonces, inclusive tanto en el transporte terrestre como en el transporte aéreo, los operadores están pidiendo que la tarifa sea todavía mayor. Entonces, quizás en 6 meses o en el tiempo que sea necesario, se va a incrementar todavía más estas tarifas. Porque además el mismo decreto, el que reemplazó al 5503 y el que mantiene, el que estipula los precios de los carburantes, también es por 6 meses. Eso quiere decir que en junio, cuando vaya a acabar el plazo de este decreto,
o por lo menos las tarifas que estipula este decreto, también la gasolina y el diésel pueden subir. Por lo tanto, otra vez un reajuste de los precios del transporte, del transporte aéreo, terrestre, minibuses, ¿no? Ahí será otro momento, en junio. Claro, y ese es justamente el temor que tienen no solamente los operadores de transporte, sino la población en sí, ¿no? Que no hay como que una certidumbre de a finales del próximo año vamos a estar pagando tal cantidad por el transporte o tal cantidad por un pasaje aéreo. Entonces, ese quizás va a ser el principal reto que va a tener el gobierno, de no establecer precios tan a corto plazo, de 6 meses, 3 meses, sino definir algo un poco más concreto, ¿no? Pero naturalmente todo esto está relacionado con un problema económico que arrastramos, que es básicamente el tipo de cambio de dólar, y es justamente eso lo que impide que podamos decidir o fijar como tal cuánto va a estar el precio del diésel de aquí a tanto tiempo, porque justamente estamos en un proceso de una posible devaluación, tipo de cambio oficial, tipo de cambio paralelo, entonces no hay nada establecido y hasta que no haya nada como tal, vamos a seguir con esto de por 6 meses podría ser este precio, después podría haber un incremento, después podría ser un poco menos, pero es un poco estar en la incertidumbre básicamente. A propósito de incertidumbre o de saltos o de precios, bueno, el oro ha roto un récord, ¿no? Más de $5.000 la onza Troy, récord a nivel mundial. ¿Qué otro tema hay, por si acaso, así una previsión hoy en temas económicos a nivel nacional? ¿Algo más, así ya para el cierre? Esa noticia de la onza Troy es bastante positiva, pero no hay ninguna otra novedad, digamos, en el tema interno que pueda ser relevante al respecto. Bueno, nos imaginamos que la siguiente semana sí va a ser interesante conocer, entre otros, el dato de la inflación de enero, que ahí veremos cuánto impactó realmente el ajuste de precios de la gasolina y del diésel. Se van a ver en las cifras de enero. Eso tendría que conocerse hasta el 5 de febrero, por ley, pero habría que esperar, ojalá salga un poco antes o si no un poco después, pero tendría que salir hasta el 5 de febrero los datos de la inflación. Jueves 5 de febrero. Gracias, Dani. Listo, Placer. Diego.